Vamos a empezar la sesión, porfa. Faltan muchas horas, sí. Vamos a grabarla y esperemos que pronto se unan. Ok. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Buenos días, mi nombre es Kenia, soy residente de segundo año de geriatría. El tema que veremos es nefropatía y neuropatía diabética. Bueno, el contenido que se aborda va a ser epidemiología, hablaremos un poco del envejecimiento normal de los riñones, nefropatía diabética, cuáles son los criterios de progresión de la enfermedad, cuándo se debe derivar al especialista, y neuropatía diabética como de sus complicaciones más frecuentes. Dentro de la epidemiología, nos habla que la información publicada en el informe anual de datos del USRDS, que es el Sistema de Datos Renales en Estados Unidos, en el año 2014 muestra que aproximadamente 13 de cada 10,000 personas entre 65 y 69 años inician tratamiento de la enfermedad renal en etapa terminal. En el grupo de personas de 70 a 75 años, la tasa de incidencia es de 168 de cada 10,000. Con esto hay un incremento de 7.1% anualmente. Y la incidencia máxima se da entre los 80 y 84 años. Bueno, en el proceso del envejecimiento es que pues, el riñón sufre cambios significativos relacionados con la edad y otras enfermedades como lo son la hipertensión y la diabetes, que esto pues aceleran sus cambios. El envejecimiento se caracteriza por una disminución progresiva espontánea de la función renal que se acompaña de engrosamiento de la membrana basal, expansión mesangial y glomerulosclerosis focal. En el flujo sanguíneo renal, pues va disminuyendo aproximadamente el 10% por cada década, pasando de 600 mililitros a 300 mililitros en la novena década de la vida. Bueno, aquí la masa, lo que es la masa y el tamaño de los riñones alcanza su punto máximo a partir de los 40 años de edad y luego esto pues va disminuyendo. Al igual que la tasa de filtrado se pierde el 10% y así como el plasma renal después de la cuarta década de la vida. La proteinuria no se considera parte del proceso de envejecimiento. Esta siempre es patológica y se debe de investigar. Y bueno, no todos los adultos van a pasar por este proceso de envejecimiento. Hasta un 30% no lo presenta. Bueno, en el riñón joven se tiene aproximadamente 1 millón de nefronas y estas pues hay una disminución constante en el número después de la cuarta década de la vida. Se debe por una pérdida de los podocitos, que estos pues participan en lo que es la filtración glomerular. Los glomérulos escleróticos aparecen pues por primera vez después de la cuarta década y empieza un proceso segmentario con una parte del glomérulo se vuelve acelular y la arquitectura normal va a ser reemplazada por la matriz extracelular. En el lado izquierdo pues se tiene una estructura normal y ya en el derecho se observa lo que es la glomeruloesclerosis, que está relacionada con que es reemplazada por matriz extracelular y se va pegando a lo que es la cápsula de Bowman. Bueno, y entrando a lo que es la enfermedad renal crónica, pues es necesario tener en cuenta que se trata de una enfermedad pues generalmente asintomática y muchas veces esta se detecta durante una valoración de otra patología. Los criterios es tener una tasa menor de 60 mililitros, la relación albúmina-creatinina mayor de 30 miligramos, hematuria microscópica, presencia de cilindros urinarios en la orina de sedimento, anomalías del riñón por imagen y tener una duración mayor de 3 meses. Bueno, en las últimas guías de KDIGO 2012 propusieron pues una nueva clasificación pronóstica de la enfermedad renal crónica.
Esta divide distintas categorías, que va del grado 1 al grado 5 y también los grados de albuminuria. Y esta pues mide lo que es el filtrado glomerular y recomienda utilizar las ecuaciones a partir del MDR y el CKD-EPI. Bueno, la ventaja del CKD-EPI es que tiene pues mayor exactitud para cuantificar la tasa de filtrado siempre cuando esta sea mayor de 60 mililitros minuto. Y bueno, la creatinina pues siempre ha sido el marcador endógeno pues más utilizado, a partir pues del cual se surgió la fórmula del Crocop-Gault. Y bueno, lo que tiene de malo es que esta no se ajusta a lo que es la superficie corporal total. Lo que es el MDRD, pues sí se utiliza el estándar del área corporal. Y bueno, el CKD-EPI es el más actualizado, surgió en el 2009. Y bueno, la cistatina C es la que se considera mejor para evaluar lo que es la función renal. Es más sensible pero menos específica. Aunque una de sus desventajas es que es más caro y se recomienda solamente cuando hay ausencia de otros marcadores de daño renal. Bueno, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Bueno, principalmente hay que establecer los criterios que definen a la enfermedad renal crónica y ver también los factores que agravan su evolución. Bueno, principalmente tenemos a la diabetes, seguida de la hipertensión y la enfermedad renovascular. Ellas son responsables del más del 70% de los casos. Y bueno, la enfermedad renal suele ser asintomática y se presentan ya signos y síntomas después de un filtrado menor a 20. Los síntomas iniciales van a ser inespecíficos. Los pacientes presentan astenia, dinamia, disminución del apetito, del gusto y tienen aparición de empeoramiento de la nicturia, la orina oscura o burbujeante como signo de proteinuria o hematuria. Para la evaluación, primero tenemos que ver los factores de riesgo o sospecha para la enfermedad renal, ver si es hipertenso, el tabaco, dislipidemia, anemia, la obesidad. Y tenemos que evaluar lo que es la función renal, midiendo los niveles de creatinina, BUN, electrolitos, análisis de orina. Y si estos tienen alguna alteración, se pasa a realizar una ecografía renal con Doppler para determinar el tamaño del riñón. Si el riñón pues está muy grande, se podría hacer por una enfermedad poliquística, algún proceso infeccioso, amiloidosis, nefropatía diabética. Bueno, los cambios estructurales en el riñón, suele pesar 400 gramos y alcanza una longitud de 12 centímetros en la cuarta década de la vida. Después de presenta un descenso natural anual del 10% en la masa renal. Hay un adelgazamiento cortical y disminución del número de las nefronas funcionantes. Histológicamente se va a presentar como glomerulosclerosis, arteriosclerosis, atrofia tubular y fibrosis intersticial. Bueno, esta es una tabla de los cambios morfológicos y funcionales ya antes mencionados. Bueno, para los criterios de progresión, se debe tomar en cuenta cuando progresa a otra categoría, ya sea de la tasa de filtrado o de albuminuria, cuando hay un descenso del filtrado glomerular mayor de 5 mililitros al año o mayor de 10 mililitros en 5 años. El descenso del filtrado glomerular mayor del 25% sobre el valor basal o un incremento del cociente albúmina-creatinina mayor del 50%. Y cuando se presenta hematuria no urológica persistente con proteinuria.
Y los criterios para derivación al especialista, o bueno, ya sea como interconsulta, dependerá pues del estadio de la enfermedad renal, la tasa de progresión, los grados de albuminuria y presencia de signos de alarma. El cociente albúmina creatinina debe ser mayor de 300 miligramos gramos o proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas. No importa el grado de filtrado glomerular. Tener una tasa de filtrado menor de 30, excepto en pacientes que sean mayores de 80 años, que no tengan signos de daño renal o de alarma y que estén con un comórbido grave y tengan expectativa de vida corta. En la tasa de filtrado entre 30 y 60 con signos de alarma o progresión de la nefropatía y pacientes que presentan datos de progresión renal y deterioro de la función renal cuando la tasa de filtrado es mayor de 25% en menos de un mes, después de haber descartado pues, otros factores exógenos como la nefropatía obstructiva y la deshidratación. Bueno, como dato, bueno, ya decíamos que los niveles de cistina C son menos específicos, pero bueno, estos se asocian a un peor estado cognitivo en atención, en la función de ejecución y nominación. Principalmente hay que identificar y corregir las causas que son pues, reversibles, como las infecciones urinarias, la depresión de volumen extracelular, sustancias nefrotóxicas, corregir la hipertensión, insuficiencia cardíaca, que pueden esto pues, empeorar la enfermedad. También debemos descartar la obstrucción del tracto urinario, siempre cuando haya un empeoramiento inexplicable de la función renal y debemos realizar una ecografía. Bueno, para tratamiento, pues principalmente son las medidas generales, dietético-higiénicas, evitar pues tabaco, drogas, exceso de alcohol, realizar ejercicio 30 minutos diarios, pues, controlar lo que es el peso y adecuar lo que son los carbohidratos, lípidos al peso. En la hidratación, pues se sugiere de un flujo urinario de 2 a 3 litros, pero pues va a depender de cada paciente. Vigilar pues dato de desequilibrio hidroelectrolítico, tener una restricción proteica, restricción salina de 3 a 5 gramos. Y bueno, dentro de los fármacos están los YECAS y los ARA que son de primera elección, ya que pues esto, aparte de reducir la presión arterial, también disminuyen lo que es la proteinuria. Si estos no nos funcionan o no se ajustan, se debe de dar pues los diuréticos de ASA. Estos sí son más adecuados cuando se tiene una tasa de filtrado menor pues a 30, los que así pues estos sí nos funcionan arriba de 30 mililitros. Y bueno, si con lo anterior no se controla, se añaden lo que son los calcioantagonistas no hidropiridínicos. También tienen efectos antiproteinúricos. Y bueno, debemos de medir también los niveles de los electrolitos, que nos pueden provocar un desequilibrio y en los YECAS o ARA vigilar el potasio. Bueno, lo que les decía, y bueno, la evaluación de la albuminuria no ha demostrado ser eficaz siempre que el tratamiento sea óptimo. Bueno, para los antidiabéticos, hablando un poco de ellos, en el paciente con diabetes, las biguanidas, que es la metformina, se considera el primer escalón terapéutico, pero este tiene riesgo de acidosis láctica y cuando se tiene una tasa de filtrado menor a 30 se debe reducir un 50% y evitarse pues ya después de debajo de este filtrado. En las sulfonilureas tienen riesgo de hipoglucemias y se incrementa en pacientes renales. Su empleo pues se debe de limitar, igual cuando se tiene una tasa de filtrado menor a 45, se debe ajustar las dosis.
En las glinidas tiene un menor riesgo de hipoglucemias y esos se pueden utilizar en cualquier etapa, en cualquier grado e incluso en pacientes con diálisis. Lo que son las glitazonas, estos no requieren lo que es ajuste en la enfermedad renal, pero tienen muchos efectos adversos como son el edema, insuficiencia cardíaca, fracturas, riesgo de carcinoma de vejiga y por eso se limita su indicación. Cuando sea menor de 30 mililitros se deben de suspender. Los inhibidores de alfa-glucosidasa, como la carbosa, tiene un potencial de toxicidad y acumulación en la enfermedad renal, por eso no está recomendado su uso. En las gliptinas, los de PP4, estos tienen muy bajo riesgo de hipoglucemia y se han demostrado ser eficaces y seguros en enfermedad renal crónica. Bueno, los GLP-1 son los únicos que inducen pérdida de peso, son los más indicados en pacientes obesos, no inducen hipoglucemias, pero tienen muchos efectos gastrointestinales, lo que limita su uso. En los SGLT2, estos no provocan hipoglucemias, inducen pérdida de peso y también de la presión arterial. Los asocia a un incremento de infecciones urinarias y de micosis genital. Y al igual que provocan diuresis osmótica y deshidratación, provocando lo que es hipotensión y deterioro de la función renal, especialmente en ancianos. Y bueno, la insulina, su empleo es seguro en todos los estadios. Conforme va también aumentando o progresando la enfermedad, se debe de ajustar la dosis. Y bueno, esto se recomiendan el uso de insulina de acción larga, como la glargina, el determinado NPH, para los requerimientos basales y adición de insulina de acción rápida antes de las comidas. Bueno, y hablando de las dislipidemias, en la hipercolesterolemia, las estatinas son las que es un fármaco aparte renoprotector, pero bueno, aún no está muy bien establecido y es cardioprotector. La atorvastatina y la fluvastatina no requieren ajuste de dosis, tienen una escasa eliminación renal. Y lo que es la civastatina, pravastatina y pitavastatina se deben usar con precaución y reducir de acuerdo a la tasa de filtrado. En la hipertrigliceridemia, bueno, se usan los fibratos como segunda opción y no se deben de combinar con las estatinas por riesgo de rhabdomiólisis. En los fibratos los que se recomienda es usar los fenofibratos, el gemfibrozil. Bueno, y hablando de la terapia renal sustitutiva versus manejo conservador, en un estudio retrospectivo en pacientes ancianos, la terapia renal resulta con mejor supervivencia comparada con 12 meses de manejo conservador. Pero muchos pacientes presentaron deterioro funcional después de 3 meses de iniciar la terapia dialítica. Y pues bueno, esto le causó un efecto negativo en su dependencia para las actividades de la vida diaria. Bueno, la progresión de la enfermedad renal crónica en la población pues anciana es poco frecuente cuando en mayores de 80 años. Cuando no se considera signos de alarma y sin proteinuria, se puede llevar un tratamiento conservador. Al igual que el paciente que tengan expectativas de vida corta, que tenga mala situación funcional o algunos comórbidos. No es necesario que la diálisis. Bueno, y en esta tabla nos dice de los requerimientos nutricionales de acuerdo a
si tiene enfermedad renal crónica, si está en hemodiálisis, en diálisis peritoneal. Las proteínas de enfermedad renal crónica de 0.8 a 0.9, en hemodiálisis y diálisis de 1.1, 1.2 por kilo por día. Las calorías, bueno, se manejan igual. Carbohidratos de 50 a 60 de la misma manera, los lípidos de 30 a 40, igual para ambos grupos. Los líquidos aquí, si se restringen, va a ir de acuerdo a la tasa de filtración. El sodio debe ser menor de 2 gramos para todos los grupos. El potasio pues, no se debe restringir en enfermedad renal crónica. En la hemodiálisis requieren de 40 miligramos kilo día, al igual que la diálisis peritoneal. El fósforo debe ser menor de 0.8 miligramos día en enfermedad renal crónica. En la hemodiálisis y diálisis de 0.8 a 1 gramo. Y debe tener un 50% de alto valor biológico de proteína. Bueno, y hablando de lo que es la neuropatía diabética, esta pues es la complicación más prevalente de la diabetes. Y en el caso de la diabetes tipo 2, va a iniciar antes de que se diagnostique la diabetes. Es asintomática en un 50% de los casos. Puede afectar las diferentes partes del sistema nervioso con distinta intensidad y distribución. Bueno, se clasifica en 4 grupos. La primera es la polineuropatía distal y simétrica, que es la más prevalente. Tiene afectación sensitivo-motora, va a predominar en extremidades inferiores y tiene una progresión insidiosa. Los síntomas los van a ser parestesia, alodinia, dolor nocturno, hipoestesias, ataxias, arreflexias. En la neuropatía autonómica, esto pues, va a afectar lo que es al sistema simpático y parasimpático de forma parchada. O sea, va a dañar los nervios que controlan las funciones corporales involuntarias. Se asocia a, bueno, diversos síntomas de acuerdo al lugar donde se encuentre. Y en la mononeuropatía y mononeuropatía múltiple afecta a lo que son pares craneales, sobre todo en pacientes ancianos, que coincide con el diagnóstico de diabetes. Afecta con mayor frecuencia el tercer par craneal, pero también puede estar afectado el cuarto y el sexto. Estos cursan con diplopia secundaria a la paresia muscular. Y en la polirradiculopatía lumbar o amiotrófica diabética es poco frecuente, se caracteriza por atrofia muscular asimétrica en muslos, habitualmente afecta lo que es la autonomía, progresa a lo largo de varios meses, tiene recuperación parcial, y es menos frecuente la afectación a nivel torácico y miembro superior. Bueno, y en el tratamiento, bueno, hasta la actualidad no se ha encontrado el controlar el metabolismo o alguna dieta, ni fármacos que puedan revertir esta enfermedad, esta secuela. Más bien es el control del dolor. Y tenemos el primer grupo, que son los anticonvulsivos. Están en particular la gabapentina. Esto, pues sus dosis es iniciar de 300 miligramos hasta 300 miligramos al día. Mayor de esto nos puede, bueno, vienen las consecuencias de falla respiratoria o incremento de la falla renal. La pregabalina usa dosis de 25 hasta 150 miligramos 2 a 3 veces al día. De igual manera tiene problemas de presión respiratoria, de falla renal, problemas visuales como diplopia. La carbamazepina también está indicada en el tratamiento de la neuralgia del trigémino y pues bueno, es necesario la dosificación pues lenta de 200 miligramos a iniciar hasta 400 miligramos.
También tiene reacciones como la somnolencia, mareos, ataxia, hiponatremia, daño hepático, SIAD, trombocitopenia. Y bueno, en los inhibidores de la recaptación de serotonina, que bueno, está la duloxetina, se debe de tomar 60 miligramos por día por la mañana. Y bueno, también en adultos mayores se puede iniciar con una dosis de 30 miligramos. Esto puede provocar lo que son náuseas, vómitos, mareos, somnolencia, estreñimiento y aumento de la presión. La duloxetina también menciona que se puede combinar con los gabapentoides para en caso de dolor por cáncer. La venlafaxina se usa a dosis inicial de 37.5 a 75 miligramos una vez al día. Bueno, esto tiene efectos secundarios como sudoración, anomalías en la conducción cardíaca y la alta presión, y se debe de titular hasta la dosis objetivo. Los antidepresivos tricíclicos, está incluida la amitriptilina. Puede ser también eficaz en caso de neuropatía diabética y neuralgia posherpética, al igual que la nortriptilina. Las dosis es de 10 hasta 25 miligramos al día en ambos, pero tienen muchos numerosos efectos adversos, como en la conducción cardíaca, en efectos anticolinérgicos, hipotensión postural, y bueno, esto nos contribuye a lo que son caídas y fractura. Por eso no representa como el primer escalón farmacológico. Y bueno, los opioides se consideran una terapia de segunda línea en el tratamiento de enfermedades agudas, en el dolor nociceptivo persistente, en caso de que ya se hayan administrado pues AINES comunes como el paracetamol. Y se inicia con el opioide pues más débil, que es el tramadol. Bueno, esto también nos puede ayudar en la neuropatía diabética y neuralgia del trigémino. A dosis iniciales de 50 miligramos hasta dosis máxima de 200 miligramos, así como la oxicodona y la capsaicina. Bueno, el tramadol pues nos puede provocar lo que son náuseas, vómitos e hipotensión ortostática, que son los efectos pues, más comunes. Y bueno, concluyendo, es que la intervención debe ser individualizada para cada paciente de acuerdo a la progresión de la enfermedad, y también tomar en cuenta pues, la calidad de vida, el estado funcional y la red de apoyo que tenga. Bueno, ya así terminó. Ya empezamos, empecé tarde. Yo no supe a qué hora se metieron. Como a las 9 empezamos. Sí, ya empezamos tarde. Porque estaba esperando y luego se me fue el avión. ¿Qué pasó de los que están allá atrás? Bueno, yo los veo abajo, pero sí. ¿Qué preguntas tienen? Bueno, de la enfermedad renal crónica, nada más pues hay que tener bien en cuenta la progresión que va a tener esta enfermedad en los adultos mayores. O sea, recordar que
es normal que baje la tasa de filtrado glomerular aproximadamente 5 mililitros al año, de 5 a 10. Entonces, para que no, pues no nos asustemos, ¿no? De que en el adulto mayor, pues esto es normal. También considerando pues las escalas, pues, como mencionaste, ya la de Crocop ya no es adecuada para calcular el filtrado y clasificar a nuestro paciente. Creo que dijiste la SK de EPI, ¿verdad? También tenemos otras como la BIS-1 y la BIS-2. El problema con esas es que pues utilizamos la cistatina, que pues bueno, por parte del seguro no la tenemos y sí resulta caro. Otra fórmula es la de Hughes. Esa nos va a determinar si nuestro paciente, su función renal está alterada por la edad o es una situación ya crónica. Entonces, esa también nos puede ayudar a discernir si nuestro paciente va a necesitar terapia sustitutiva. ¿Y qué más? Y pues bueno, lo último que pusiste estuvo bien, lo de los medicamentos, porque pues a nosotros nos van a llegar los pacientes pues para un control. Entonces, debemos de establecer bien qué medicamentos pueden utilizar, ver la nefrotoxicidad que estos medicamentos lleguen a tener y si hay que ajustarlos o retirarlos. Y no sé qué más, Doc. Parece un tema muy extenso, ¿verdad? Que tiene Sí, muchas es que de hecho aristas. sí. Ajá, son muchas cosas. Porque de hecho en el tratamiento, pues también ya cuando llegan a una etapa 5, pues hay que ver si vamos a tener un tratamiento curativo o, bueno, entre comillas, ¿no? O ya paliativo. Y recordar que en el adulto mayor consideramos ya un inicio de sustitución de la función renal con una tasa de filtración de menos de 8 mililitros por minuto y síndrome urémico refractario. Ajá, no forzosamente si ya tiene, si ya cae en etapa 5 con un 13 de filtrado, ya le vamos a iniciar, o sea, no, hay que esperarnos. Ok, ajá. Bien. Que en los pacientes diabéticos, ¿qué intervenciones hacen que disminuya la progresión de la enfermedad renal? A ver, eso lo vieron Luis, Estrella, Lena. Bueno, uno, Luis. Estrella. Pues podría ser medidas generales como mantener la presión arterial adecuada, niveles de glucemia adecuados, y checar que no tenga medicamentos que pues aumenten la progresión en general. Ok, esa intervención sería de prevención secundaria, Kenia. Es primaria. Las medidas Prevención primaria. dietéticas y ginecodietéticas. ¿Y cuál es el que mejor funciona? O sea, ya tienes la enfermedad, ya eres diabético, ya tienes lesión renal, ¿no? Digamos que traes una depuración de 45, 42 por ahí. ¿Qué intervenciones funcionan o son más efectivas para disminuir la progresión de la enfermedad? Pues sería el ajuste de medicamentos y evitar nefrotóxicos. Primero, el ajuste de medicamentos. Ajá, y como bien dijiste, a ver, Lena, ¿tú cómo entiendes eso de qué medicamentos? O sea, ¿qué medicamentos pudieras agregar o quitar? Pues podemos utilizar los nuevos antidiabéticos que habíamos visto la clase pasada, como los IDPP4 o los ISGLT2.
que pues si bien decía que que mejoraba la tasa de filtración en los pacientes y que evitaba la progresión de daño renal en estos mismos. ¿En cuál? ¿Cuál de ellos? Los dos mejoran eso. Y también pues ¿Tú disminuiría usarías el un uso. inhibidor de el que es más peligroso pudiera ser el inhibidor de cotransportadores, ¿no? Sí, pero también pues disminuiría el uso de la insulina debido a que con la enfermedad renal y su progresión, pues aumenta la vida media de la misma y entonces los pacientes tendrían tendencia a la hipoglucemia. Ok, Kenia, en relación estrictamente a la progresión de la enfermedad renal, ¿qué opinas de lo que dijo Lena? Pues aquí, bueno, lo que encontré yo, sí se pueden utilizar, pero es más común que por riesgo de hipoglucemias o de que es mejor pasar a la insulina. Bien, algunos de los medicamentos que GLP-1, cotransportador, en fin, se ha demostrado que disminuyen la progresión de la enfermedad renal en los diabéticos, por supuesto. No, de lo que leí no encontré. ¿Qué es lo que disminuye la progresión de la enfermedad renal? ¿Qué mecanismo? Por ejemplo, si te pones a pensar, bueno, sí, ¿por qué los IECA y los ADA2 inicialmente ya ves que aumentan un poco la creatinina, ¿no? Pero después disminuyen. Y eso sí se ha demostrado que disminuyen la progresión. ¿Por qué mecanismo? ¿Eso sabes, Lupita? Es un mecanismo vascular nada más Una vasodilatación. Exacta. Ajá. Ajá. Y de lo que decía, no sé, igual y estoy equivocada, la liraglutida, ¿no? El análogo de GLP-1 por ese mecanismo, que Ajá. hace una natriuresis tubular proximal, disminuye la hipoxia renal por lo de la vasodilatación. Sí, es Algo probable. así. Ajá, Ajá. sí. Ese es un Liraglutida. mecanismo que sí se ha demostrado que disminuye la progresión, ¿no? Sobre todo un mecanismo de origen vascular relacionado con las prostaglandinas también. ¿Verdad? Ajá, y entonces serían los Sí. GLP-1 los que tienen sobre todo la liraglutida. Ok. La mayoría de los otros hipoglucemiantes con un nivel de 45, 40, estarían indicados todavía o preferirías utilizar ya insulina, aunque bien dijo Kenia del riesgo de hipoglucemia, por supuesto. En cuanto a la progresión de la enfermedad renal. O sea, ¿tienen alguna ventaja? Pues disminuyen también el riesgo de hipoglucemia en los pacientes. Ajá, el riesgo de hipoglucemia, pero me refiero al riesgo de progresión de la enfermedad renal. Uh-huh. Con el simple hecho de que tú mantengas unos buenos niveles de glucosa, niveles aceptables de glucosa en el enfermo diabético, disminuyes el daño vascular, o sea, la micro y la macroangiopatía. Eso es de lo que se trató en la clase, ¿no? Micro y macroangiopatía. ¿Sí, Kenia? ¿Es cierto? Como llegué tarde, No no tanto sé. así. ¿Sí? Bien, entonces, el mecanismo por el cual tú controlas los niveles de glucosa y entonces disminuyes con eso la progresión de la enfermedad renal, ¿es nada más específicamente el mecanismo vascular o existen otro tipo de mecanismos? Habría que ver porque predomina el mecanismo en la fisiopatología, digamos, vascular, ¿no? Ajá. Sí, Luego la ¿cuál es la toxicidad directa. fisiopatología? Piensen, ¿cuál es la fisiopatología del daño en la neuropatía diabética? Puede ser un daño mixto, ¿no?
Tiene que ver con la mielina, pero también con qué tiene que ver. Y si han visto a los pacientes, que es más frecuente la neuropatía en los pacientes diabéticos sarcopénicos, ¿sí lo han notado en su práctica? Que en los obesos. Es un paciente delgado, sarcopénico y diabético de larga evolución y, caray, seguramente ese tiene Ajá. algún tipo de neuropatía, ¿no? Aquí también sería importante, antes de que nos vayamos, vamos a hacer una con Estrella y con Lena. Ajá. ¿Cómo, desde el punto de vista clínico, cómo hacen ustedes para evaluar la neuropatía diabética? ¿Qué instrumentos usan? Como no los estoy viendo, entonces no sé qué cara están poniendo para saber qué. Pues se utilizan los monofilamentos. Es la prueba del monofilamento. ¿Cómo es la prueba del monofilamento? ¿Cómo la calificas? Pues creo que valora la sensibilidad táctil y también dolorosa y vibratoria. Yo, por ejemplo, en el servicio social, el programa de IMSS nos mandaba monofilamentos que teníamos que pegar en los expedientes de los pacientes y ya te indicaba en qué puntos tenías que, pues, estimular. Eso es. ¿Y cómo calificas? ¿Cómo haces la prueba? Es un solo, hay varios monofilamentos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan antes? Bueno, no sé, si vieron el clásico picatoca, ¿no? Con el alfiler. Sí, ¿Se acuerdan de ese? ¿Pica o sí. toca? Ajá. Pero la prueba del monofilamento, ¿cómo la haces? Sí saben hacerla, saben calificarla, tienen bien entendido eso, o lo podemos revisar, no hay problema, para eso estoy preguntando. Porque la prueba del monofilamento, acuérdate que no es igual a la prueba de sensibilidad vibratoria. Ahí tienes que tener un diapasón. Lupita, ¿tú tienes tu diapasón? Justo me acaban de regalar uno. Sí, Doc. Perfecto. Sí. ¿Qué nota? ¿Mande? ¿Qué nota? Ay, ¿Es el diapasón en do o la diapasón en la? lo voy a buscar y voy a ¿verdad? checar con esto. Ah, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí has visto a los que afinan pianos con el diapasón? Traen 2 o 3 diapasones nada más. Traen diapasón para agudos, perdón, un diapasón para graves, y entonces empiezan desde el do en el piano. Interesante, porque se necesita muy bueno. Lo voy a checar porque sí, no sé si qué tanta diferencia haya. Exactamente, sí, por la vibración. Ajá, La porque debe de vibración, ser el por tipo eso. la vibración es más rápida en los agudos. Ajá. Ok. Por Lo voy a el checar. tipo ¿te acuerdas el tipo de onda, no? El tipo de onda, si recuerdas lo que son los decibeles y lo que es la frecuencia de onda. La mayor frecuencia de onda es más agudo. Tú tienes, bueno, aunque tú tienes la voz grave, pero no la tienes como yo de grave, entonces yo tengo una frecuencia mucho menor. Es interesante, entonces ahí se desarrollaron los diapasones, y los diapasones, bueno, vibran. Entonces es lo que hay que ver. ¿Eso lo tienen bien o lo podemos ver? ¿Qué opinan? Sí, sí hay que Estrella, revisarlo. Elena, Ricardo, Sí, Kenia. lo podemos checar. Sí, mejor lo revisamos, Doc. ¿Sí? Revísenlo, Sí, lo reviso. revísenlo. Vean, ¿cómo se hace la prueba del monofilamento? Son 10 toques, por Son 10 ejemplo, en la puntos. planta del pie, ¿no? ¿Con qué Sí. tipo de monofilamento? ¿Cuál se prefiere? Porque hay muchos. De 10 gramos. Después, la sensibilidad vibratoria, ¿cómo se hace? ¿En dónde se pone el diapasón? ¿Y cómo se pone? ¿Y cómo se califica? ¿Verdad?
además de otras cosas desde el punto de vista clínico, que si no tiene pelo, que las manchas que tiene, en fin, ¿no? Son instrumentos que tienen mucha sensibilidad y que son muy fáciles de aplicar en la clínica, ¿verdad? Igualmente tocar los pulsos, ¿no? Claro, lo ideal es que tengan un ultrasonido portátil ahí, a todo dar, pues sí, pero pues no se puede. Bueno, entonces revisen eso y si quieren, no sé, ustedes me dicen cuándo. El jueves lo podemos checar. Órale. ¿Sí? Órale, sí. Sí, vemos eso Va. de la calificación de la neuropatía diabética desde el punto de vista clínico, porque es muy interesante. Esta debe saber mucho más de los tipos de neuropatía, que a veces te confunden, a veces llegan inclusive pacientes atáxicos, ¿no? Con una grave neuropatía y tú crees que tienen lesiones del sistema nervioso central y no tienen neuropatía. ¿A poco no se sabe? Sí, Doc, sí, a veces confunde y bueno, le mandamos a hacer ahí la resonancia y pues sí, no sale nada. Y ya con la electromiografía, pues ya sale que es neuropatía. Y bueno, ahorita que mencionaba aquí la doctora Kenia en su exposición de acerca, bueno, en este caso de la duloxetina, no sé usted, doc, pero a mí me ha tocado que, sobre todo cuando lo inicio en 30, pero muchos pacientes no lo toleran. O sea, pareciera que es que es menos tolerado que la gabapentina y que la pregabalina. No sé usted la experiencia que tiene con la duloxetina. Sí, sí, también. Y luego me da miedo porque si ya tienen pregabalina y les quieres iniciar, se siguen quejando mucho y quieres intervenir de alguna manera, luego resulta peor, ¿verdad? Sí, Luego se están durmiendo, se caen. Sí, tienes razón. A veces no toleran, ni siquiera, a veces ni siquiera toleran la mitad de sertralina. sí. Sí. Ok, entonces, vámonos, ya es bien tarde, vámonos, nos vemos el jueves. Sí, doctor, buen día, nos vemos. Mañana van a tener también sesión. Pues está programada una, doc. Ok. Bueno, Sí. a ver entonces si mañana nos conectamos, ¿sale? Sí, doc. Bueno, Bye. entonces quedamos eso de pendiente, ¿sale? Sí. Ok. Si pueden traer videos, perfecto. Ok. Dale. Bye.